Phil Rizzuto had his holy cow. Batman and Robin with Boom Kapow. Ralph Cramon tells Alice, bang zoom to the moon. It's just their way of saying bada bing bada boom. Speaking to the mic, put the lens on zoom. Speaking to the mic, put the lens on zoom. Waiting 50 minutes for the drive-thru clerk. Buddha's all cold and the slippy don't work. You go to complain, but they closed at noon. Time to serve 'em up, bada bing, bada boom, so left. Buenas tardes, mi nombre es María Concepción Palacios de Jesús. Buenas tardes, María. Yo tuve que ir a urgencias porque, no sé por qué, mi caballo se encabritó y me dio un trompazo que, madre mía, no sé ni cómo llega al hospital. Ay, Dios, quiso que fuese así. Total, que fui y el doctor me empezó a hablar que, no sé, parecía que se estaba santiguando, pero mal. No me entendía. Hola a todos, mi nombre es Rocío Stanford y no os vais a creer lo que me ha pasado. Fui al hospital y no me atendieron. ¡A mí! Hola, buenas. ¿Pero dónde me vienes tú tan sola, hija? ¿Dónde tienes que los... Oh, la falla esta, no. ¿Pero qué me está dando? ¡Ay! No. ¿Qué usas tú la Paco Rabanne esa? ¿Pero eso qué es? No, tira. Esto es lo que tienes que echarte. ¡Esto! ¿Y ya que viene aquí? Pues la consulta. ¿Qué consulta? Ay, mira, vete. Que seguro que me hago urgencia, ¿eh? Mira, tira por donde ha venido. ¡Ay, la madre! Mira. ¡Tira, mamá! Buenas tardes, soy Rafael Buceal. Buenas tardes. Bueno, aunque la verdad no hace falta que me presente. Seguramente ya me conoceréis de verme en la tele jugando a tenis. Bueno, pues resulta que el otro día tuvimos que estar 8 meses esperando en el hospital a que nos atendieran por una reacción alérgica, ¿os lo podéis creer? 8 meses. ¿Quieres dejarte hacer fotos? 8 meses. Si no lo publicamos en redes, no solamente nos estamos quejando. 8 meses sin beber champán ni comer caviar. ¿Qué iba a ser de mí? Hashtag no me atienden. Hashtag yo antes que nada. Ay, mi amor. ¿Por cuánto tiempo llevamos aquí? No sé, pero yo ya me tengo que retocar este maquillaje. Bueno, ya son como 8 meses. Y luego es que tenemos que irnos a jugar al Roland Garros. Espera. Sí. Y tomarnos un champán y un poco de caviar. Por favor, Ali Fatima, acuda a el médico, consulta número 3. ¿Qué se llama ya? Espera. Rafa Buceal, ¿cuándo nos toca? Por favor, Ali Bum Bum Bamba, acuda a consulta número 3. Es que esto... Voy a quejarme, de verdad, voy a quejarme. Solo 100 metros para llegar al hospital. Podré conseguirlo esta vez. ¿En serio? Ahora vas y te quejas. Cramon tells Alice, bang zoom to the moon. It's just their way of saying bada bing bada boom. Egunon, ongi etorri terapia organizatura.
Sistemak uste dizkigun arazoak lantzera gatoz, eta elkarrekin beste egoera ezagutu eta ulertzea lortuko dugu. Aurkeztu zuen burua. Ni, gero lanera joan behar nazela, ez diko denbora galtzekorik, gora eta bera nabil denbora guztian, atzera eta aurrera. Eta hori, zergatik? Oxigenato apur bat. Nire semeak sindrome gornolea dela ondeko, gainera ingurukoek ez hostie laguntzen, espezialistara heltzeko, terapiak, nire bilanekin ez da nahikoa, eta denbora... Egia esan asko dago hausnartu eta egiteko, baina hori tamalez goitik dator. Bai, lagun, nire neuronak traumatizatuta dauz. Eta hori, kontai guzu bihotz. Oin dala gitzik aldean paradan egon gizon bat laguntzeko ezin izan egon ezer ez egin, eta ikastaro bat jaso izan banu. Hezkuntzarekin horren beste gauza konpon daitezke. Lasaitu denok. Har dezagun arnaz. Bai, mesedez. Zoraitek hemen? Ez zara sendatu? Keba, lanean joan behar izan dut, badakizu, autonomoen bizitza. Katarro batekin hasten dena begira orain. Bai, nik suerte aukidet. Suerte baino, dirua. Pribatua mezela inunez, minbizi baten ondoren hemen dago, saturazio maximan. Zer da hori? Ai, barkatu, endometria erotua dut. Hilerakoaz gain batzuetan hemorragiak izaten ditut. Eta hori? Zer dela eta? Duela urte batzuk, gaztean nintzenean laguntzarik ez nuen, dirurik ez, eta egoera irregularrean nagoenez, aborto klandestinora jo behar izan nuen. Lasai, nik ulertza zaitut. Baina ez nortzara? Identitate arazoekin ator. Nik izatez badakit nor naizen, baina nahastuta naukate. Prostata femeninoa, eskrinen guruina, auskalo. Egia esan, orain arte emakumeen gorputzetan ahaztuta izan zaitugu. Arazoak ematen hasi naizen arte ez diazuek kasorik egin. Bueno, saioari amaiera emateko musika apur bat. Organoa mesedez. Badakit bakoitzak zuen arazoa independentea dela pentsatzen duzuela. Eta agian ez duzu lertzen nola eragin diezazukeen bestean desorekak. Hala ere, jakin arazoa benetan sistemikoa dela, goitik dator. Eta maila desberdinean, baina denok pairatuko dituzuela ondorioak. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago. Honen aurrean, irtenbide bakarra denon elkarlana eta talde bezala indartsu erantzutea da. Speak into the mic, put the lens on zoom. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri nor nahi du osasuntsu izan programara. Etxetik ikusten gaituzuenok, dirua soberan ez baduzue, hemen behan agertzen den bat zenbakira kiranitzarekin SMS bat bidaliz gero, Donostiko Kiran klinika pribatuan kontsulta bat doainik irabazteko aukera izango duzu. Eta orain bai, gure arratsaleko lehiakidea ezagutuko dugu. Ona hemen Dolores Fuertes de Barriga. Dolores naiz, Dolos lagunentzat, 35 urte ditut, etxe bat garrotzen egiten du lan eta Donostitik nator. Oso ondo, hasteko prest, Dolos? Bai, prest nago. Aurrera! Ona hemen lehenengo galdera. Gaixotasun kroniko edo larrien aurrean, minbizia kasu, osasun publikoko zentruetan tratamendua ukatu eta pribatuetara bideratzen da zarri. Zer dagokio? A. Mediku paziente feelinari. B. Pazientearen bizi itxaropenari. C. Urdai azpiko hankari. Edota D. Itunen bidez zehazotako diruari. Hene bada... Ze zail lehenengo galdera. Enaiz arriskatuko eta publikoaren komodina erabiliko dut. Zer duzue publiko maitea, Dolosek zuen gandu konfidantza. Hasi bozkatzen. Zalantza izpirik ez dut. Publikoari kaso eginez, D aukeratzen dut. Oso ondo, Dolo, bigarren galderarekin jarraitzeko prest? Noski, Carlos, jada animatu naiz. Guazen! Azken urteetan, osasun arlora bideratutako aurrekontuak goraka doa. 2018an, aurreko urtean baino 4 gehiago inbertitu da osasun publikoan. 106,3 milioi gehiago hain zuzen ere. Zertan nabarituko dugu inbertsio hau? A. Dentistetan. B.
gaixotasun mentaletan, C. Antzutasunaren aurkako tratamenduetan, edota D. Zentro pribatuekiko itunetan. Ez daukat bat ere argi erantzuna. Deiaren komoina erabiliko dut. Eta nori deitu behar digu? Pentsatzen ari naiz, Amona Karmentxuri deitzea. 80 urte ditu, baina etxean ez dut beste inorra aurkituko eta berari deituko diot. Guazen Amona Karmentxuri deitzera. Bai? Amona, dolos naiz! Dolos! Entzun mesedez! Osasun arloan inbertsio handiago egingo da eta zertan abarituko da. Dentistetan, gaixotasun mentaletan, Dentistaren gana antzutasunaren aurkako... Nere garaian ez zegoen dentistarik eta olako ezer. Agineko mina izan ezkero anisa bota, eta hortzak koloka bat zegoen hortzari ari lotu. Amona! Eta beste punta ateari lotzen Amona, ez dizut hori galdetu! Atea itxi, eta... Amona, entzun mesedez galdera! Zerbait esate aldera, de erantzuna esango dut. Bueno, Dolo, bigarrenek eginduta, norkina bazea? Hoxe baiatz? Iritsi gara, 3. eta azken galderara. Euskal Autonomia Erkidegoan, zenbat urte gehiagoz bizi da batez beste, maila sozial altua duen biztanle bat, maila baxuko batekin alderatuta? A. Ez dago alderik. B. 7-11 urte gehiago. C. 2 urte gehiago. Edo D. 5-7 urte gehiago. Ez daukat inongo zalantzarik, Carlos. B erantzuna aukeratuko dut. Ziur? Aurte beterako aseguru pribatua irabazi duzu! Into the mic, put the lens on. Aminata? Bai, guazen. Egunon. Gaur ere hemen? Ez, aurreko antorrezan da nire izpazen. Hasi baino lehen pasako izut ingresta bat Euskal Herriko Unibertsitateekin nakoa, bale? Ez bali mazaizu importa? Bai, noski, horretan galdiketak egitea. Bale. Aminata, nun jaio zinean? Sinabaleko herri txiki baten jaio nintzen, argindarri gabe eta aurri gabeko txagolatxo baten. Bale. Ze ikasketa dituzu? Irakurtzen baki, baina edazten ez dakit, hori da nire ikasketa maila. Zertan ite duzu lan? Iten da portala garbitzen, 10 portala goizetan, eta etxe itxi eta 3 mehozkat etxe den ustezun bezala. Bale. Zure gurason lana zein da? Nire aita eztaria da, eta ama hurbila joaten da putzutara. Bale. Zenbat senide zarete? 7, bat lehoia jantzun ikastolara zijoala, eta bestea hurbila zijoala krokodilo batek jantzuen. Ez da horren besteako izango, neska? Zer aukezu? Ikustezun bezala orduan nago, eta horren ondorioz bizkarreko minakin dara ezakita orduan nagolako edo lanagatik edo dan. Ziur zaudea orduan zaudela? Parazetamola hartu 8 ordura da 6 euro pasako zaizula. Bale. Beste bat arte. Dio. Kaixo, egunon. Egunon, Jon Mikel. Kaixo, egunon. Kontatu, ze pasatza ezun? Nabil aspaldiotan buruko minakin, da gaizki loiket eta gaizkina. Ez baino lehen pasako izut Euskal Herriko Unibertsitateekinako inkesta bat ez bali mazaizu inporta? Lasei, zin inportika. Bale, nun jaio zinean? Donostiko Poliklinikan baino 28 urte. Bale, ze ikasketa dituzu? Enpresa zuzendaritza eta zuzenbide ikasitut. Zertan itezu lan? Atxa multinazional bateko nagusia da, eta garekin iten den lana. Eta zenbat senide zeate? Ni bakarrekan.
Bale, eskerrik asko. Bueno, gain esan ze pasatzea izun. Lehen esan izuten bezala, nabil buruko minakin, da deskansu bare gutxi dakat, hastian lauen bakarrekan deskansatzen dut eta oso gutxi da netzakoi. Bale, azpada bialduko izkizut analisik, ekografia eta ekokardiograma. Izoze berkoet. Hortaz gain, bajan paperak emango izkizut hilabete batekoa, baina, luzatzeko aukerakin. Oso ondo. Bale, hoi izan daina. Bale, eskerrik asko. Gero arte. Jaiolekua edozein izan da ere, guztiok dugu osasuna arretatuin bat izateko eskubidea. Inork ez du erabakitzen zein den bere bizilekua eta baldintzak. Kontsultara etortzen diren klase sozialak ez du eraginik izango diagnostikoa egiterakoan. Bakoitzaren beharrak asetzea izango da medikuaren lana. Ikasketa maila altua izateak ez du esan nahi besteak baino gehiago garenik. Ez du hau politikari guztiei zuzendua. Gogoratu osasun sistema eskubide unibertsala dela. Pertsonen osasunarekin ez da jolasten, beraz, mesedez, hainbete doztun agenda horietan egin tarte bat gai honi. Hola. Con estas pintas aquí no, ¿eh? ¿Qué dices, colega? Buenos días. Pero otra vez aquí. Es mi derecho. Lleva usted viniendo las últimas 8 semanas, ya le vale. Oye, es que están mis amigos allá adentro. Venga, vale. Hasta la semana que viene, ¿eh? Vale. Hola, buenos días. Documentación. Pero esto no es de aquí. No, pero llevo 5 años viviendo aquí. ¿No vale con el NIE? ¿NIE? Ni es mi problema ni me importa. Documentación. Vale, muy bien. Lo único son 10 euros. Pero ¿para qué? Para las consumiciones. La consumición, yo no me lo puedo permitir, no tomo dinero. Anda para las consumiciones. Anda, vete. Next. Hola, buenos días. Sí, muy bien. Lo único... Sí, vas a tener que esperar, que está lleno. Pero si soy la médico. Óigame, usted no puede pasar, porque la fiesta no es para los feos. No puede entrar, la fiesta no es para feos. Ni a mí me quieren dejar entrar, yo que vine aquí a cantar y me tienen de por feo. Buenas tardes, estamos en el programa de La Verdad por delante, aquí en el Hospital de Urduliz, y ya que es su primer aniversario, y para ello vamos a entrevistar a una persona muy importante, al Lehendakari Trampechea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinan de la sanidad en general del País Vasco? Pues mira, el pueblo está muy contento con este nuevo hospital abierto. Ha habido muchísimos avances y yo personalmente estoy súper satisfecho. Ya se me puede ver la gran salud que tengo. Me estoy mojando. Donald, ¿no tendrás superaguas? Disculpe, ¿no tiene un paraguas para mi señorita? Aquí mismo. Bueno, continuamos. Y en cuanto a la accesibilidad, ¿qué opina? Porque está un poco en el monte esto, ¿no? ¿Cómo crees que van a llegar los pacientes hasta el hospital? No hay ningún problema. Aquí hay muchísimos transportes. Bueno, y otro de los temas que está en auge es el tiempo de espera. Hay muchas personas, por ejemplo, que están esperando una operación bastante seria y llevan meses sin ser atendidos. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Sobre eso? A mí no me ha llegado esa información. Yo creo que todo el mundo está satisfecho con las esperas.
Bueno, y otro de los temas actuales son las citas por internet y las consultas telefónicas. ¿Qué opina usted de eso? Pues estamos encantadísimos, porque todo el mundo ahora mismo tiene un contacto a las nuevas tecnologías, así que funciona a la perfección. Bueno, y no sé si habréis accedido personalmente a este hospital alguna vez, pero ¿qué opináis sobre el trato personal que dan los médicos? Bueno, personalmente no lo conocemos, pero... ¡Hala! ¡Buen chaval! Bueno, a lo que íbamos. Nosotros personalmente no lo conocemos, pero nuestra empleada del hogar sabemos que le recetan muchos medicamentos con diferentes síntomas, como por ejemplo dolor de cabeza, dolores menstruales y anticonceptivos, y son muy efectivos. Hasta ha conseguido adelgazar 10 kilos. Y por último, otro de los temas muy criticados sobre la sanidad es las desigualdades que existen de género. ¿Tú qué opinas sobre eso? Hombre, eso es una mentira como el efecto invernadero. Bueno, pues muchas gracias por haber venido hoy aquí. ¿Y tienen algo más que añadir sobre la sanidad en Euskadi? Porque tenemos una muy buena sanidad, porque nos merecemos la mejor sanidad, porque somos muy vascos, mucho vascos y unos gran vascos. Noticia de última hora. Un nuevo virus afecta a la población. Se desconocen sus causas. El número de afectados por este nuevo virus no para de aumentar. Expertos en salud están trabajando en encontrar la cura a este virus, de momento sin resultados. Perdón, estas no son las imágenes que corresponden. Me comunican que sí. Efectivamente, estos son los expertos que trabajan en encontrar la cura. Estamos jodidos. El virus continúa expandiéndose, como se puede ver en las imágenes, afectando incluso a personajes importantes. ¿Tiene cita? No tengo. Déjeme la tarjeta de Osakidetza. No. Por favor, váyase. Váyase a urgencias. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene cita? Déjeme su tarjeta, por favor. Aquí tiene. Pero esta no es. Uy, sí es esa. Pero usted no sabe quién soy yo. Soy Mariana Rajoy. Uy, perdón. Pase. Arratsaldeon eta ongitorriak Piloribor saiora. Zen egiten eaen bizitxaropena desberdina dela determinatzaile sozial batzuen arabera. Hain zuzen ere, gizonezkoetan 10,5 urtekoa eta emakumezkoetan 7koa. Harrigarria ez da? Hainbat ikerketen arabera, honetan eragina izango dute pertsonaren jatorriak, ikasketa mailak, zein lanbideak besteak beste. Honen harira, gaurkoan gobernuari eskaera berezi bat egin nahi genioke. Eta horretarako, gaian adituak diren bi medikuren partaidetza izango dugu. Alde batetik, Francisco Colmenero, Arratsaldeon. arlo pribatuko medikua, eta bestetik, Pello Etxepare barkatu,
Osakidetzako langilea eta gobernuz kanpoko erakundeko partaidea. Aratxelan. Beno, jakin bakoitzak 30 segundu izango dituzuela zuen iritzia azaltzeko eta nondik hasiko gara? Ni, hasiko naiz. A mí es que me hace un poco de gracia. Hemen etortzen direnean, kanpotarrak eskatzen eskubide berdinak ez da eskubide kontua. Que yo no sé tu historia y ez dakit zure aurrekariak zeintzuk izan diren, beraz. Zuk izan badituzu urte batzuk, pues, handik eta ona, kutsadura eta ez dakit zer jande, pues, oie, pues, azkenean desberdintasunak sortzen dira. Eta beste gauza bat. Norbere ikasketa maila, pues oie, ni jorratu badut nire etorkizuna hor estudiatzen eta beste batzuk egon badira miranda la pantomima, pues oie, ez da nire errua. Hemen, diruarekin, pues oie, pues bai, pues orionez erosoritxarraz gauzak erosi aldira. Eta hori da jendeak lan egin duelako eta beste batzuk, pues oie, pues ez hain beste. Hori, pues... Barkatu, Francisco, peiori emango diogu hitza? Francisco, lehenik eta hain esan, zure respetua, hori hobetu harko zen nuken esan dizut. Eta gaiari jarraiki, nire ustetan, pertsona guztiok berdina gara. Eta gure mediku izanik, bakigu dela gure beharra da jendeari ahalik eta zerbitzuriko berien ematea eta aipatu dizkiguten diferentzia hauek ahalik eta gutxiagotzea eta guztiek berdin tratatzen. Bestetik, pertsona gara, guztiek ez dugu bizitza berdina izan, batzuk suertan diago eta batzuk ez dute enbesteko zorte izan ikasketak edo dena erako eramateko eta horregatik ez ditugu beste modu batera tratatu gara. Beno, ikusi da ikuspegi desberdinak dituzuela, ondorio bezala, zer eskatuko zeniakete gobernuari? Gobernuari? Oye, pues bastante daukate berak eurenarekin. Gobernua, pues oye, pues pone el dinero y luego pues poco más. Pues diru gehiago jartzea, pues oye, pues siempre vendría bien, soldatak igotxeko eta horrelako gauzak, pero ez dakit, nik uste dut badirela gauza batzuk aldatzeko zaila direnak eta hori, pues, sarretan determinatuta, ez dakit, pues oye, ya lo siento, batzuren errua ez da. Eta, Peio? Nik gure gaurkoan daukagun gobernu maitagarri eta ezin hobeeneri hainbat gauza eskatu nahiko nizkioke. Lehenik eta behin, osasun sistema duin, unibertsal, parekide eta diskriminaziorik gabekoa aldarrikatu nahiko nuke. Bestetik, pribatasuna alde batera utzirik, gure gizartea osasun sistema publiko bat aldarrikatu nahiko genuke eta osasun publikoa zentratzea osasun sistema guztia. Eta azkenik baita ere, zer eskatu osasun erakundei, gure gizartean dauden pertsona eta herritar guztiak herritarri parte hartzea sustatzea eta parte hartzea bermatzea gustatuko litzaiguke izan ere eraiki nahi dugun osasun sistema berri honetan haiek pieza oso garrantzitsua dira eta haiek ere parte dira eta haien iritziak bere bizikoa direla uste dugu. Honekin osasun sistema publiko eta unibertsala eskatu nahi dugu eta hori izango litzateke ideala mundu guztia ondo bizi eta osasun egokiak eta alde hauek gutxitzeko bidean, gure ustetan. Mil esker bioi zuen parte hartzeagatik eta, bihar arte eta arratsaldeon. Osasungintza publiko unibertsal eta parekide baten alde! Gora Piloribor! Bada bing, bada boom. Lasai. A ver, arazoa dugu, bakarrik ambulantzia bat da, eta bakarrik bat eroan aldugu ospitalera. Lagundu nire, lehenengo, mesedez hemengoa naiz eta... Eta ni bepizine txikitatik gainera kanpoka dirudizue, Bueno, a ver, Burgoseko fresneiakoa, baina... abizenak euskaldunak ditut. Aratz korral, korta, aratz korta. Ja, ez, nire gure bizinaiz, retxordialdean. Ostia, zer dinozu horri? Bueno, barakaldo misena, esela.
Ba, ni karrera bat eta bi master ditut, eta zuk zer? Bueno, zer, batxillergoa baina gurasoek batak negozio eta bestea karrera. Bueno, a ver, nire gurasoek ez dute ezer, baina nire zona naiz. Itautxu, bi karrera, master bat, gurasoak enpresaburu, eta ni businessman. Bueno, sentitzen dut. Hola, Chas. Es que me he caído en la calle jugando con la niña y me duele mucho el diente, Chas. ¿Qué es eso de Chas? Chas, que me he caído en la calle y me he hecho daño en el diente y me duele mucho, Chas. No te he entendido nada. Nada, una manía que tengo, Chas. A ver, empieza desde el principio. A ver, que estaba jugando con la niña en la calle y me he caído y me he hecho daño en el diente. He perdido un diente y me duele mucho. Y quiero que me vea un médico, un dentista o alguien. No hay dentistas en urgencias. Vete a tu dentista y a ver qué te puede hacer. A ver, pero que me duele mucho, que necesito que me vea un dentista o alguien, Chas. Chas. ¿Podrías dejar hacer una llamada, por favor, Chas? Hola, Cuñi, ¿qué tal todo, Chas? Muy bien. ¿Qué quieres? Nada, saludarte. Y bueno, si pudiera ser, pues pedirte un pequeñito favor. Nada, que estaba con la niña jugando en la calle, me he tropezado, Chas, y me he roto un diente. Y me duele muchísimo. O sea, que quieres dinero, ¿no? ¿Qué de novedades me cuentas? Pues sí, porque en el hospital me dicen que no me van a atender con la seguridad social. Lo que tienes que hacer es dejar de escribir esos libros que no te va a publicar nadie y ponerte a trabajar. Hola, ¿qué tal, machupi de mi vida? Llegas tarde hoy también. Sí, mamita, sí. Estaba jugando fútbol con mis compadres y me han dado un golpe y no puedo respirar. Me he tenido que venir al médico. Ay, ya estamos otra vez. No puedo respirar. Necesito un médico. DNI, No tengo. tarjeta sanitaria. Solo pasaporte. Si quieres que te atendamos, te pasamos la factura. Pero no tengo dinero. Toco la flauta. Pues entonces vete por donde has venido. Sí, pídele. Bueno, ¿podrías dejar hacer una llamada? Ahí.
Siguiente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dígame, ¿viene con algún seguro? No, pero no va a haber ningún problema. Vale, déjeme comprobarlo. Vale, perfecto, puede usted pasar, le están esperando. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué quería? Pues mira, quería que me atendiera un médico. Vale, ¿viene con algún seguro? No. ¿No? En Vale, principio no. pues ve a aquella salita de espera, espera ahí un poquito junto a esta gente, ¿vale? Por favor. Ah, vale, gracias, A usted. Gracias, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Aguarde, no se siente. Tome asiento, muchas gracias. ¿Qué tal está? Bien, pero bueno, quería saber cómo va todo, cómo van a ser las pruebas. No se preocupe, yo. Está todo controlado. Mañana por la mañana tendremos la intervención. El quirófano ya está preparado, he hablado con mis compañeras. Y no se preocupe usted porque todo va a salir perfectamente. Muy bien. Pues nada, pues encantado. Un placer. Así está, muy buena tarde. Hola, doctor. Dime. Estoy un poco nerviosa. ¿Han llegado ya los resultados de la prueba? Sí, ¿Es grave? hay que operar. Pero primero, tomo el presupuesto. ¿Qué? Doctor, estoy un poco nervioso. ¿Me va a doler mucho? No se preocupe, caballero. Le hemos puesto ya la dosis de anestesia. Haga usted la cuenta atrás desde el 5. 5, 4, 3... Recuperamos. Páseme usted el bisturí. ¿De qué calibre lo quiere, doctor? Páseme, por favor, el 7 y el 2. Vale, de acuerdo. Aquí. Gracias. Doctor, ¿está preparado? Sí, comencemos con la incisión. No. Pásame usted, por favor, el bisturí. Aquí tiene. ¿Pero qué demonios? Sí. Es un cuchillo de cocina. No hay presupuesto. Tiene que hacerlo con eso. De acuerdo, pásame las tijeras. Comencemos. Doctor, ¿pero sin anestesia? Lo siento, no tenemos anestesista. Si le duele, muerda este palo. Doctor, ¿tiene visita? Hombre, no voy a echar. ¿Qué tal está usted? Muy bien, todo Me perfecto. alegro mucho. Es un detallito. Hombre, no hace falta. Muchas gracias. Celebremos. ¿Qué decidido traerte la carta del hospital que te han mandado? Nada, me hicieron. ¿Sabes para qué es? Para aplazarte 2 meses más. 2 meses más la prueba del sueño. Ahora, como ya sé cómo eras, he llamado y les he explicado que no se preocupen, que ya esto no te quita el sueño. No puede ser. Estereotipo danak hausten, ze guapo zauden. Mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden. Ir a la bici. Gabon bere bihotzeko ikusentzulea. Ongi etorriak Ilara bizi telesaileko 2. edizio honetara. Pasan edizioko arrakastaren ostean, gure osasun kontseilariak, Jon Darponek, ez du izan nahi edizio honetara utxegin. Txalo zaparrada bat gure kontseilari txin agurgarriari. Beno. Bueno, hasi baino lehen zuen memoriak pizkat freskatuko ditugu. Zertarako bildu gara gaur hemen? Zein da joko honen xedea? Zerk bateratzen gaitu gaur Miramongo plato honetan? Osasun duin batengatik borrokatzeko grina. Aurreko moduan, gizatasun gabeko 3 partaide izango ditugu gurean. Bakoitzak 0 punturekin hasiko du bere bidaia. Eta zoriak, edo zoritzarra, erabakiko du bere bizitza itxaropena. Eta hortaz, osasun duin bat merezi duen ala ez. Gehiagitze egin dugu jara lagunok. Ez alzaudete desiatzen gozeioko hauei hasiera emoteko? Ba, 3, 2, 1, aurrera! Lehenengo txanda honetan, gizabanakoek euren generoa jokatuko dute. Emakumea! 10 puntu! Gizona! 8 puntu! Emakume trans. 3. Pasa daitezen jaioterrira. Lima, Peru. 3 puntu. Neguri, Getxo! 10 puntu! Gasteizen jaioa, baina jatorri marrokiari. 5 puntu. Ah, ze pena.
bizitza itxaropena familiagatik oinordetu behar. Horrelako da bizitza, guazen bakoitzaren ogibidea jokatzen. Paperik gabe, kotizatu gabe eta lan prekarioan, pleno! Abokatu bufeteko nagusia! Ondo! Ikaslea! Bera, okerragoa izan ziteken ez da, postu. Eta amaitzeko, ikasketa maila jokatzeko ordualduna. Ikasketarik gabea imigratu behar izan zutelako, azepe. 3 puntu. Lizentziatura eta doktoretza. 10 puntu. Beka bati esker karrera ikasten. Ez dago gaizki. Beno, postu. Beno. Badibili, irabazle eztabaida ezin bat egoela lagutu. Ene partaide panposak. Espero dut platoretako atetik ateratzean, ahalik eta bizitza zoriontzuena eta osasuntzuena bizitzea. Zoria bakoitzari eslentitako esan horiekin. Jakin badakigu, zuotako batzuek traba gehiago izango duzuela. Ezta? Eta orain, pasadan urteko irabazleak, Erkoreka jaunak emango dio gure garaileari saria. Goza ezazu zure osasun aseguru pribatu premiumaz! Eta kopagorik gabea, ez beste batzu bezala! Eta zuoi, ikusentzule maiteok, besoak zabalik itxarongo zaituzten hilala biziko urrengo zaila. Urrengo! Bueno, a ver, cuéntame. Pues nada, llevo un par de semanas con malestar general y tengo bastantes molestias en la zona del estómago. ¿Y qué tal vas a ver? ¿Va regularmente? Pues la última semana la verdad es que he estado con diarrea y me siento como cansado, sin mucha energía. Sí. ¿Y últimamente estás estresado? La verdad es que últimamente nos está llegando bastante trabajo a la oficina, con bastantes líos. No sé si esto influirá. Me imagino que sí, pero... Pues sí, todo influye. De todas formas, te voy a mandar a hacer unas pruebas. De entrada, te voy a hacer un volante para un coprocultivo. Vale, pues nada, perfecto. Mañana traigo la muestra y pido cita en el mostrador para la siguiente consulta. Te doy el parte baja y vamos viendo si mejoras. Y ahora a descansar. ¿Qué tal? Bueno, pues así, de aquellas maneras. A ver, bueno, cuéntame. Pues nada, que llevo un par de semanas, pues la verdad que no me encuentro nada bien. Estoy con dolor en la zona del estómago y así. ¿Y qué tal vas al baño? ¿Vas regularmente? Pues antes sí, pero ahora estoy con diarrea. Y estoy sin fuerza, sin energía. Sí, se te ve la cara que estás mala. Sí, sí. Mala cara tienes, sí. Sí, pero bueno. Claro, yo te entiendo, entre las labores, casa, los nietos, tu madre... Bueno, en casa tampoco es que tenga mucho trabajo. Bueno, te intento no estresarme y así, lo llevo bastante bien. Bueno, yo personalmente te noto agotada, cansada, quizá un poco estresada. ¿Has visto las ojeras que tienes? Bueno, pero las ojeras no me duelen, me duele el estómago, siempre he tenido ojeras. Vamos a probar con los Oxidales. ¿Con Oxidales? ¿Y el dolor de estómago? ¿Para el dolor? Bueno, pues probamos con los Nolotiles y alternas con paracetamoles, que lo tira bien, ¿eh? Lo que necesito es el parte de baja, porque yo trabajo fuera de casa. Ah, pensaba que lo trabajabas en la sala de casa. Sí, sí, también trabajo fuera de casa. Bueno, ahora te preparo el parte baja y seguimos el plan comentado. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie. Estamos, pues nada, de vuelta por aquí. Muy bien. A ver, ¿qué tal te ha ido? Cuéntame. Bueno, pues sigo igual, la verdad. No creo que he mejorado mucho. Para ser sincero, creo que estoy bastante agobiado con todo. La verdad es que no llego. Ya. De todas formas, te voy a mandar al digestivo y que te eche un vistazo. Y con el tiempo a ver si notas mejoría. Sí, eso espero yo también. Venga, pues nada, nos vemos. Gracias. En otro momento. Venga, gracias. ¿Qué tal estamos? Pues por un estilo.
La verdad es que no he mejorado nada. Sigo con las molestias de estómago y no me encuentro bien. ¿Has seguido con el tratamiento que te pusieron? Sí, claro. Bueno, te sigo sin ver bien, ya te lo expliqué. El estrés no ayuda nada al estómago. Y tú llevas mucha carga encima. Bueno, no sé. No pienso que sea el estrés solo lo que me produce el dolor de estómago, pero bueno, usted verá. Veo que estás haciendo una negación de tu situación. Voy a subirte la dosis de ansiolíticos. ¿Sí? Te voy a dar. Esto vas a tomar. Bueno. Y nos vemos en otra casa. Vale. Si sigo viva. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Yeah. Freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom rot in hell. Hey. Some girl in a hood gets talking some trash. She married some guy and on honeymoon. She found out he's a she. Bada bing, bada boom. Amigo político, ¿harto de tener que pagar pensiones y demás gastos sanitarios? ¿No preferirías poder gastar ese dinero en hacer rico a tus amigos y un poquito a ti mismo? Tranquilo, tenemos la solución. El curso Basque Ultimate Solution. Este curso ha sido testado durante más de 30 años en la comunidad autónoma vasca y te ayudará con divertidas y amenas clases a solucionar todos tus problemas. Las clases incluyen teoría y práctica sobre diversos temas como movilidad, privatizaciones, educación y cultura, con resultados garantizados. Conozcamos, por ejemplo, el caso de Teo y Julián. Este es Teo. Teo tiene 30 años. Teo solo tiene el graduado escolar. Teo trabaja como albañil. Teo vive en un barrio marginal. El futuro de Teo acaba a los 50 años. Murió de una infección de un hospital público. Este es Julián, el hermano gemelo. Julián tiene 30 años y vive en el barrio más lujoso de todo San Sebastián. Julián es doctorado en ciencias políticas. Todos sabemos que esto da dinero. Y este es Julián, de 60 años, disfrutando de su buena salud gracias a la sanidad privada. Si no quedas satisfecho con nuestro curso, disponemos también de otras versiones, como por ejemplo Madrid Ultimate Solution, con la colaboración especial de la gran privatizadora Esperanza Aguirre, o incluso también Feudalismo Ultimate Solution, donde podrás volver a aquella época en la que el político era rey y los siervos morían pronto y sin tener que gastar en ellos más allá de un cuenco de arroz, olvidándote de todas las prestaciones sociales. Esto es un sketch de humor. Si te ofende, por favor, no lo denuncies. No somos raperos.
when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Some guy next to your feet, fucking with a bird, just drop it down a second and vroom, 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 and when you catch up, bada bing, bada boom. Buah, qué semana más dura, ¿no? Buah, y este último turno me ha tocado ahí bien de pacientes todo el rato, chaval. Un poco más y llenamos la sala de espera, madre mía. Joder. También les ha quedado buena el turno siguiente. Ya, madre mía. Buah, pues ha vuelto la mujer esta que aparece cada poco tiempo con golpes y tal. ¿Esa señora cada cuánto viene? No sé, pero cada poco, como mucho cada 2 meses, está aquí siempre con heridas similares. Yo creo que le pega su marido. ¿Y por qué su marido? O su padre, con quien sea que conviva, pero le pega fijo. Entonces, ¿crees que debemos llamar a los servicios sociales? Sí, pero ella lo niega todo el tiempo, o sea, dice todas las excusas de siempre, que si me he caído por las escaleras, Ya. que si me da un golpe contra el mueble del baño. Al final el que es va encubres. Sí, Bueno, venga, vámonos a casa que aquí lo quitamos. venga. To the mic, put the lens on zoom. Speaking to the